Muy buenos días desde Santo Domingo. Les habla Elizabeth Robert. Coordino el curso de Presupuesto Sensible al Género, Análisis y Estrategias de Elaboración de Presupuestos con Perspectiva de Género, de la teoría a la práctica. Estamos esta mañana en nuestra cuarta webconferencia. Estamos al 21 de junio. Como se recuerdan, hemos tenido un panorama sobre las experiencias de América Latina y el Caribe, también sobre Bolivia, desde México, también desde la sociedad civil, y ahora vamos a ver la experiencia en Andalucía. Bueno, está conectado desde España el señor Buenaventura Aguilera Díaz, es coordinador general de la Secretaría General de Hacienda. Y también, como siempre, tenemos con nosotras a Margarita. Lorena no se ha podido conectar esta mañana, es muy temprano en este lado, en América Latina. Está Stephanie, que nos apoya con el curso, y estoy yo aquí, me pueden ver en la foto. Voy a presentar brevemente primero al señor Aguilera Díaz. Es licenciado en Economía por la Universidad de Sevilla desde el año 2009. Ha ocupado los cargos de Director General de Presupuestos y Secretario General de Hacienda de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía. Con anterioridad fue jefe de servicio responsable del seguimiento y evaluación de las políticas presupuestarias, desde donde impulsó la estrategia y los análisis de impacto de género de los presupuestos en Andalucía. Ha sido profesor de Economía en la Universidad Pablo de Olavide en materias relacionadas con el desarrollo local, el mercado de trabajo andaluz y la economía internacional y de la Unión Europea. Actualmente es profesor del Máster de Igualdad de Género en la misma universidad. También es autor de diversas publicaciones sobre economía regional y presupuestos con perspectiva de género, y ha desarrollado parte de su vida profesional en el sector de la consultoría privada, donde ha estado vinculado al grupo Analistas Financieros Internacionales. En la actualidad ocupa el cargo de Coordinador General de la Secretaría General de Hacienda, centro directivo, que al margen de otras competencias define la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en las políticas presupuestarias de la comunidad autónoma. Bien, como lo saben, tienen en el programa la opción en este cuadro de preguntas de poner sus preguntas o sus comentarios. Acá, como siempre, Stephanie recogerá estos comentarios o preguntas y al final el señor Aguilera podrá responder. También, como lo saben, esta webconferencia está grabada y estará colocada en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces, sin más tardar, le voy a dar la palabra a Buenaventura Aguilera para que nos cuente un poco de esta experiencia. Muchas gracias por estar con nosotras hoy. Hola, buenas y gracias por vuestra atención. Estoy encantado de participar en esta iniciativa formativa que es una pieza fundamental para que la perspectiva de género se incorpore con éxito a los presupuestos públicos, ¿no? Espero que mi participación nos resulte enriquecedora y útil para esta formación. A lo largo de esta presentación voy a tratar 4 puntos principales. En primer lugar, introduciré los aspectos fundamentales sobre el presupuesto como instrumento para avanzar en la igualdad de género en Andalucía. Después trataremos el informe de impacto de género en el presupuesto. Nos detendremos en el proceso de auditoría de presupuesto y género orientado a evaluar para aprender y mejorar la eficiencia de los recursos empleados y en el que nos vemos inmersos actualmente.
Y por último, a partir de esa imagen del momento presente, pues me gustaría contaros un poco cuáles son los retos de futuros a los que nos enfrentamos para seguir trabajando en la corrección de las desigualdades de género que todavía persisten en la sociedad de Andalucía. Bueno, como sabemos, existe un consenso internacional sobre la utilidad del presupuesto público como herramienta para avanzar en la igualdad de género. Históricamente supuso un hito importante en el que se reconocía por primera vez en la cuarta Conferencia Internacional sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en el 95, la necesidad de analizar el gasto público y asignar recursos para proporcionar mayores oportunidades económicas a las mujeres, al tiempo que se incrementaba la transparencia en el proceso presupuestario. Asimismo, hay diversos estudios de la OCDE y del FMI, del Instituto de Género de la Unión Europea, donde se pone de manifiesto que la igualdad de género es un activo muy importante para el crecimiento económico, la incorporación y la puesta en valor de las aportaciones tanto de hombres y mujeres hace que la economía funcione mejor, que las empresas sean más eficaces y más eficientes y tomen mejores decisiones, también los gobiernos, y que el crecimiento económico sea más potente y se cree un mayor volumen de empleo del que estamos muy necesitados, ¿no? Hay distintas cifras, incluso llega a decir que podría incrementarse el mercado laboral en un 27%, datos del FMI de 2013, ¿no? Cambiamos. El presupuesto en este contexto juega un papel muy importante. Como veíamos, hasta hace poco las tareas de igualdad se concentraban o se centraban en órganos sectoriales, básicamente los departamentos de igualdad, lo que permitía una visibilización necesaria para poner en relieve ese maltrato, esa falta de equidad entre hombres y mujeres. Sin embargo, es verdad que no lograban, ese modelo no lograba incorporarse en el corazón de las decisiones. Cuando se da el paso a que el presupuesto público asuma esa responsabilidad que podríamos decir de fiscalización y de asignación y de fiscalización de las políticas de igualdad, se da un paso muy importante. Fundamentalmente porque el presupuesto impregna todos los procesos, todos los procedimientos de toma de decisiones, tanto a nivel de gestión como a nivel de decisión política. Porque en el presupuesto se asigna el dinero y se puede modular hacia en qué gastar más o en qué gastar menos. En época de crisis, en qué recortar más o en qué recortar menos, ¿no? En la incorporación de la perspectiva de género al presupuesto puede dibujar y debe dibujar las líneas rojas que no deben traspasarse para poder reducir las brechas de género existentes. Por eso es incorporar la perspectiva de género a un ejercicio que se realiza anualmente y además que debe hacerse todos los años. No es como cualquier otra ley, el presupuesto ha de aprobarse y ha de discutirse todos los años, pues mantiene en la agenda permanentemente este interés y esta preocupación. En nuestro caso, concretamente, el hecho de que el presupuesto deba ir acompañado de un informe de impacto de género, sin el cual el Parlamento de Andalucía no admitiría a trámite el texto articulado, la propia ley, es un momento muy interesante porque tenemos la experiencia de que los medios de comunicación centran su atención, incluso el legislativo, toma en consideración lo que nosotros ponemos en el informe de impacto de género y se somete a debate, ¿no? Por otra parte, el hecho de que sea un ejercicio anual y obligatorio
permite que todas aquellas evaluaciones que se han de hacer y que hacemos sobre la ejecución del presupuesto se puedan incorporar cada año a la mejora de la elaboración del propio presupuesto, a la parte de programación, de tal manera que se conecte la parte de evaluación y de elaboración presupuestaria. ¿Cambiamos? El modelo andaluz de presupuesto y género queda bien reflejada en esta diapositiva. Para todos aquellos que vayáis o que estéis ya trabajando en este tema, o aquellos que os vayáis a dedicar a incorporar la perspectiva de género al presupuesto, yo aconsejaría, por la experiencia que tenemos, trabajar en varios ámbitos simultáneamente. Y esta diapositiva es muy elocuente en ese sentido. Desde el punto de vista de la administración pública, igual que en cualquier organismo público o privado, existe una normativa, unos códigos. En la administración pública existe la obligación de cumplir las leyes que el propio Parlamento o que el Gobierno elabora, ¿no? Es muy importante incorporar dentro del marco normativo la obligación de realizar la incorporación de la perspectiva de género a través de los instrumentos que mejor nos parezcan, pero tiene que estar bien reflejado. Tenemos que encontrar la normativa que nos permite encontrar el punto de no retorno, aquel artículo o aquella norma que obligue a que todos los funcionarios y funcionarias tengan que realizar ese análisis, o que el Gobierno tenga que dar cuentas, que tenga que ser transparente. Eso ha de montarse, debe haber un marco normativo de referencia obligatoriamente para que el proceso salga bien. También es necesario contar con mecanismos institucionales, que permitan una buena coordinación del proceso, ¿vale? En nuestro caso, el marco normativo data de 2003, de una ley en la que se crea la Comisión de Impacto de Género y que se adscribe a la Consejería de Hacienda, haciéndola responsable de todo el proceso. Después se incorpora también a la Ley 12/2007 de Igualdad, en la que se obliga de nuevo a que el presupuesto sea responsable con el avance en la igualdad de género. Y luego, por último, se incorpora a la normativa de Hacienda Pública, donde se dice, como antes os anticipaba, que es obligatorio, o dentro de la documentación que acompaña a la ley de presupuestos, debe estar el informe de impacto de género, de tal manera que se consigue que si el informe, como os decía, no está disponible en ese momento, la ley no se admitiría a trámite, ¿vale? Entonces eso tiene una potencia política y una potencia de obligación, de obligatoriedad que no lo dan otras estrategias. La Comisión de Impacto de Género está aprobada por ley y es un mecanismo institucional de coordinación. Esta comisión nos permite impulsar todos los trabajos de incorporación de la perspectiva de género en el anteproyecto de ley, impulsa las auditorías de género, aprueba o define el modelo de informe de impacto de género y lo aprueba, ¿de acuerdo? En nuestro caso hay distintos modelos de comisión de impacto de género. En ayuntamientos, en determinados ayuntamientos pues forman parte de los grupos políticos, en otras comunidades autónomas pertenecen a altos cargos. En nuestro caso es un órgano eminentemente técnico, paritario, al que pertenecen funcionarios y funcionarias de más alto nivel, con capacidad de decisión en sus propias consejerías y vinculados al área presupuestaria, ¿vale? De tal manera que no es un órgano puramente político, es un órgano técnico, y ese carácter técnico hace que tengamos facilidad para que se aprueben planes de auditoría sin, en muchos casos,
el temor político, el prurito político que puede existir en algunos momentos. Ha funcionado bien y se ha mantenido durante estos más de 10 años en perfecto funcionamiento. Incluso no fue necesario regularla hasta el año 2010. Por último, es importante el marco normativo, es importante los mecanismos institucionales y es importante tener una estrategia. En nuestro caso, con un presupuesto de 33.000 millones de euros, definimos o teníamos la necesidad de identificar aquellos programas presupuestarios. Nosotros trabajamos por programas, que es una agrupación de actuaciones más o menos homogénea. Trabajamos por programas y los clasificamos según tengan capacidad para actuar, tengan un determinado volumen de impacto y sean relevantes desde el punto de vista de género, ¿no? Entonces tenemos una taxonomía que se puede consultar en nuestra página web. Son no recuerdo bien ahora, más de 100 programas, 115, 120 programas presupuestarios en total y los tenemos identificados y solemos trabajar con aquellos que nos deben aportar más resultados en este sentido. Trabajamos con los programas G y G+. Después ahí están los G1 y los G0, que son programas menos importantes o residuales, ¿no? Y por último, tenemos esa estrategia, por tanto, general, y luego tenemos propiamente ya las herramientas, que son la formulación del informe de impacto de género y las auditorías en las que me detendré ahora un poco más, ¿no? Todo esto es necesario acompañarlo de acciones permanentes de formación y de sensibilización, fundamentalmente porque, por lo menos en nuestra administración, lo que es común a la mayoría de ellas, el personal se suele mover, no suele permanecer mucho tiempo en el mismo lugar, existen concursos de traslado, la gente se mueve de un puesto a otro y es necesario mantener una formación permanente. En el caso de la sensibilización, no solamente está dirigida a los puestos de gestión, sino que en este caso lo más interesante es que vaya dirigida a los altos cargos, que también tienen un índice de rotación muy alto y tienen, además de esta, muchísimas otras preocupaciones. Y por último, la difusión y el intercambio de experiencias también es relevante para dar a conocer y para aprender de otras experiencias, ¿no? ¿Cambio? Desde el punto de vista de la evaluación, bueno, la incorporación de la perspectiva de género al presupuesto es un constante ejercicio de evaluación. Evaluación que es un concepto que hasta ahora ha sido muy mal visto dentro de la administración pública por las connotaciones políticas que puede tener, o sea, porque los resultados no sean lo suficientemente buenos como para que puedan ser utilizados políticamente. En este sentido, pero lo que no escapa es que la incorporación de la perspectiva de género es evaluación siempre. Y aquí lo que nosotros hacemos es 3 tipos de evaluaciones. Hacemos una evaluación ex ante, que se incorpora al informe de evaluación de impacto de género y que recoge los recursos y resultados que los centros directivos van a poner en marcha para reducir esas brechas. Es con un desideratum y es un análisis previo que tiene que basarse en el pasado, ahora veremos su estructura, para tratar de proyectar el futuro. Pero ese análisis ex ante es absolutamente insuficiente. Es absolutamente insuficiente porque el presupuesto se diseña 4 o 5 meses antes de su inicio de ejecución y se ejecuta a lo largo de todo el año. Con lo cual las vicisitudes que pueden suceder a lo largo del año pueden alterar el presupuesto inicial y por otra parte
no es lo mismo definir un presupuesto a priori que después ejecutarlo con el mismo criterio. Elaborar un presupuesto con perspectiva de género no nos garantiza que su ejecución se realice con enfoque de género. Por lo tanto, el informe de impacto de género a priori está bien, porque es una reflexión en la fase de asignación presupuestaria, y por lo tanto ya sabemos que hay partidas que no han de tocarse, o hay partidas que hay que incrementar, pero tan imprescindible como esa evaluación ex ante es la evaluación ex post. Es decir, una vez que el presupuesto se ha ejecutado, tenemos que ver si realmente ese análisis de impacto que se previó ha llegado a buen puerto. Y en este sentido contamos con las auditorías de presupuesto y género, que más tarde explicaré sucintamente. Y por último, el ejercicio de evaluación permanente de la propia estrategia. Es decir, las organizaciones son dinámicas y lo que en un determinado momento nos funciona, en otro momento no funciona tan bien. O a lo largo de este trabajo que vamos haciendo vamos identificando constantemente disfunciones, obstáculos o cosas que nos funcionan mejor. Por lo tanto, todos los años hacemos una revisión de la estrategia. ¿Cambio? ¿Cambio? El informe de evaluación de impacto de género del presupuesto en la Comunidad Autónoma de Andalucía se elabora desde el año 2005 y se publica desde el año 2006 hasta el momento. Todos están disponibles en la página web y se realiza por obligación normativa, ya os lo he explicado, porque contribuye a un ejercicio de reflexión y de aprendizaje, porque es un ejercicio de transparencia, ¿vale? Y porque nos permite además coordinar y aprender. Cambio. Este informe está articulado, tomamos como referencia el modelo sueco de las 3 R's, o sea, qué está pasando en la realidad, qué nivel de empoderamiento tienen las mujeres y los hombres dentro de la propia estructura, porque la parte de representación social está dentro de la parte de realidad, y luego qué recursos y resultados, en este caso presupuestarios, se movilizan dentro del año. Y cada aspecto pues, se mueve entre el pasado, el presente y el futuro. La realidad se mueve entre indicadores que dan cuenta de lo que aconteció el año pasado y en algunos indicadores que dan cuenta de lo que está pasando ya en ejercicio para el que se está presupuestando. La representación hace referencia a las plazas y a los puestos que ocupan hombres y mujeres dentro de la administración pública, y el futuro está definido por los resultados que queremos obtener. ¿Pasamos? En la parte de realidad tenemos un 13 epígrafes. No, me voy a parar en algunos de los indicadores, pero no vamos a repasar todos y cada uno. Aquí tenéis la batería de análisis que hacemos y es un compendio a través de los 136 indicadores de cuáles son las principales brechas que observamos. ¿Cambio? Observamos que ha habido avances, no obstante, el camino por andar es todavía muy largo, ¿no? La tasa de empleo, como veis, tiene una brecha de 13 puntos entre hombres y mujeres. El trabajo por cuenta propia, pues más de 35 puntos de diferencia, y aquí fundamentalmente sí que hay problemas de acceso a la financiación. El número de personas beneficiarias de pensiones no contributivas está absolutamente desproporcionado. Hay un problema también de empobrecimiento de mujeres en la última fase del ciclo vital.
Cambiamos. Observamos que el alumnado egresado, pues, existe un desequilibrio en ese sentido en el caso de los hombres, pero lo que nos indica es que la inversión en la formación de las mujeres a largo plazo tenemos un problema de disipación, se evapora básicamente porque en un alto grado, como hemos visto antes, se desenganchan del mercado de trabajo, con lo cual hay un hándicap que es compartido pero que sigue siendo importante. En el personal investigador en Andalucía también observamos que hay una brecha, fundamentalmente en los directores y directoras de proyecto, también observamos en los ratios de propiedad intelectual, licencias deportivas federadas. Cambio. Como veis, esa diagnosis alumbra o debe alumbrar, y esa es nuestro punto de partida para cada año, la reflexión sobre los objetivos y las actuaciones y los indicadores que cada programa presupuestario ha de desarrollar en cada uno de sus ámbitos competenciales. Dentro de los 140 programas presupuestarios se enfrentan a una realidad que es compartida, pero sobre la que actúan de forma directa, ¿no? Entonces, cada uno de esos programas presupuestarios ha de tomar, y de hecho participa en la elaboración y en el comentario de esos indicadores, de forma tal que después pueda definir su propia estrategia para el año siguiente. La fase de representación en la Junta de Andalucía afecta, pues como veis, a todos los colectivos. La Comunidad Autónoma de Andalucía gestiona el sistema educativo, gestiona el sistema sanitario y gestiona el personal no judicial. Es decir, ni los jueces ni los secretarios judiciales pertenecen a la Comunidad Autónoma, pero sí el resto de personal técnico, ¿no? Y luego también tenemos un conjunto de unas 80 empresas, fundaciones que también analizamos desde el punto de vista de la representación en género. En total, el personal de la Junta de Andalucía a 1 de enero del 2017 ascendía a 240.000 efectivos, de los cuales 155.000 eran mujeres y 85.000 eran hombres. Es una administración feminizada y, bueno, esto es compartido con muchas administraciones, con la mayor parte de administraciones, por la estrategia personal que siguen hombres y mujeres o por cómo tratan el mercado privado sobre todo a ellas a la hora de las brechas salariales o de la calidad del trabajo, ¿no? Hay una estrategia definida, aparte de enfrentarnos a pruebas objetivas de acceso. ¿Cambiamos? Aquí tenéis un gráfico en el que podéis observar. Este gráfico está construido con un índice que hacemos nosotros, según el cual el 1 es paridad, entre 0,8 y 1 existe representación equilibrada, pero es mayoritaria de hombres, y entre 1 y 1,2 está equilibrada la representación, pero está desequilibrada desde el punto de vista de mujeres. Por encima de la banda del 1,20, pues ya habría un desequilibrio, habría muchísimas más mujeres que hombres. Entonces, como podéis ver, el personal alto cargo, es decir, aquí los equipos directivos de los departamentos, de los ministerios, podríamos llamarlo en términos generales, pues está dentro de la banda de equilibrio, con lo cual eso a nosotros nos satisface en la medida en que tanto las necesidades de hombres y mujeres están representadas en la dirección tanto del Consejo de Gobierno como de los centros directivos. Después, si observamos que tanto en el personal de Administración General como el docente, como el SAS y el personal no judicial, pues existe un desequilibrio que en este caso beneficia fundamentalmente a las mujeres. En el caso del personal directivo de administración de las empresas públicas, donde estamos viendo actualmente mayores problemas, ¿no? Donde cuando no existe
una reglamentación específica donde tenga que respetarse la igualdad, la representación equilibrada, pues entonces observamos desequilibrios graves en el personal directivo de las empresas públicas. ¿Cambio? Desde el punto de vista de resultados, bueno, en el informe de impacto de género tenéis en este apartado 3 subapartados. Uno tiene que ver con el análisis de la perspectiva de los créditos contenidos, hacemos un análisis cuantitativo de esos créditos. Después, cada una de las consejerías tiene que aportar en qué medida se realiza ese avance en igualdad y qué recursos va a movilizar el año siguiente, ¿no? Por último, se recopilan los indicadores por políticas presupuestarias. ¿Cambio? Como decía antes, teníamos esta diapositiva, nos permite visualizar la escala, la clasificación esa que os decía anteriormente. Nosotros clasificamos los programas, los más importantes son los que más. En este caso son 44 programas y concentran el 74% de todo el crédito presupuestario, ¿vale? Son 18.000 millones de euros. Ahí tenemos todos los programas de sanidad, de educación, de educación primaria, secundaria, bachillerato, universidad. También tenemos toda la parte de igualdad, de dependencia, la asistencia a personas mayores, discapacidad, bueno, un montón de programas que, como os decía, podéis consultar en nuestra página web. En la parte de... Luego tenemos 45 programas que son G, no son tan importantes, pero que concentran 5.000 millones de euros. Y después ya veis los G1 y G0, pues son 32 programas que no representan más del 5% del presupuesto. Entonces nosotros nos concentramos en el 94,5% del presupuesto y trabajamos intensamente con ellos. En este caso, en 2017, puedes observar cómo tanto los programas G+ como G experimentan un crecimiento superior o igual a la media del presupuesto. Los G+ crecen un 4,1%, los G un 12%, mientras que los G1 y G0 evolucionan por debajo de la media. ¿Cambio? Por concretaros cosas concretas, ¿no? Desde el punto de vista de género nos preocupan. Bueno, pues en educación, la política de educación ha crecido un 3,2%. Tenemos un sistema de guarderías que crece en 2.000 plazas para el año que viene. Y el plan de apertura, que es un programa fundamental para la igualdad de género en la medida en que permite la conciliación y permite que tanto los proyectos personales de mujeres y hombres se puedan llevar a buen término, pues aquí estamos hablando de aula matinal, antes de que empiecen las clases, comedores escolares y actividades extraescolares, pues el plan de apertura va a contar con un 3% más de presupuesto este año, ¿no? La universidad cuenta con 1.500 millones de euros y este año por primera vez se va a poner una medida según la cual las tasas universitarias de aquellos alumnos que aprueben en primera matrícula las asignaturas no van a tener que pagar el año siguiente por una asignatura. Cuantas más apruebes en primera matrícula, menos tienes que pagar. Con lo cual, eso aproxima la igualdad de oportunidades aproxima una política decididamente orientada a la igualdad de oportunidades. En este caso, además, el número de egresados, como hemos visto antes, era superior en mujeres que en hombres, con lo cual, en este caso, el impacto será positivo. Desde el punto de vista de salud, bueno, ahí tenéis la evolución. En dependencia es muy importante, se está gastando 1.200 millones de euros para la atención de personas con discapacidad o con un alto grado de dependencia, en el que el 87% son mujeres, ¿vale? También son mujeres, en su mayor parte, las que se dedican al cuidado, las que están en ese área. Desde el punto de vista de desarrollo económico también crece un 3,6 y ahí tenemos el tema de la internacionalización y el emprendimiento como objetivos que potenciar dentro de la política.
Pasamos. Como os decía, ese ejercicio ex ante no es suficiente y entonces desde el año 2013 venimos desarrollando auditorías para cada programa presupuestario. Las auditorías lo que tratan de hacer es rastrear ya abajo a alta definición. No solamente vemos los programas y clasificamos los programas, sino que entramos dentro de los programas y analizamos cada una de sus actuaciones y las calificamos en función de la importancia que tienen para avanzar en la igualdad de género. Pasamos. También analizamos cuáles son, cómo tiene integrada esa igualdad de género dentro de los programas y de su documentación presupuestaria. El modelo es un modelo de evaluación propia inspirado en lo que la Intervención General de la Junta de Andalucía realiza sus análisis de cumplimiento, ¿vale? Existen auditorías financieras y nosotros hemos realizado las auditorías, hemos puesto en marcha las auditorías de género. En este sentido, estas son las herramientas que tenemos. Tenemos una agenda de auditoría en la que los programas presupuestarios nos tienen que mandar los informes de progreso que han tenido respecto de lo que dijeron que iban a hacer. Se mantienen reuniones técnicas con los centros directivos que están siendo auditados. Emitimos un informe de auditoría que aprueba la Comisión de Impacto de Género y después los centros directivos tienen que hacer un documento en el que recojan las recomendaciones que se les realiza en las auditorías y les dan cumplimiento. Pasamos. La situación actual, están en carga 31 auditorías de presupuesto y género, 18 programas presupuestarios ya han sido auditados y han sido aprobados por la Comisión y ya se han realizado 14 documentos de orientaciones estratégicas. Pasamos. Todo ejercicio de evaluación hace que mejoren las organizaciones. Entonces, lo que hemos observado aquí es que se han producido avances en la planificación y en la definición de los objetivos. Los programas observamos que disponen de más información estadística de calidad, ¿vale? Y también ha mejorado la inclusión de las medidas de género en los instrumentos de gestión del gasto, sobre todo en la normativa, en los baremos de subvenciones, en la contratación social, o sea, en las cláusulas sociales de la contratación, ¿vale? No obstante, lo que sí observamos, cambio, es que existe determinados hándicaps. O sea, la evaluación ha puesto de manifiesto que es necesario realizar más y mejores diagnósticos de la realidad para identificar cuál es la problemática de género en cada ámbito sectorial. Entonces, nuestra preocupación en este ámbito es dar más formación, pero también apoyar la investigación sectorial de las relaciones de género que se dan en cada ámbito, en cultura, en sanidad, en educación, en justicia, en medio ambiente, en emprendimiento, en internacionalización. Tenemos muchísimas competencias diferentes y para cada una de esas competencias es necesario profundizar, hacer análisis de alta intensidad para poder identificar mejor los objetivos de la política pública. Pasamos. Del DOE no me voy a detener más. Es un instrumento que tiene que ser elaborado una vez que se ha terminado la auditoría y que tiene que dar respuesta a esas recomendaciones, a esa mejora de los indicadores, mejora de la diagnosis, especificación mejor de los objetivos y de los indicadores, desagregación por sexo de todos los formularios y todos los registros que hagan referencia a personas. Pasamos. En esta diapositiva observamos cuáles son los ámbitos en los que nos centramos. Es decir, aunque nosotros damos formación generalista, cada uno debe proveerse de formación muy específica en su área,
puedo decir en género y cultura, género y medio ambiente, género y internacionalización, género y salud. Cada uno debe adaptar la formación en género a sus propias necesidades. Y ese seguimiento lo vamos a integrar dentro del informe de impacto de género. También el análisis del entorno a través de la diagnosis, la adaptación de las fuentes de información, el análisis de acceso a los recursos y servicios. En este sentido, este año vamos a dar un paso más y los indicadores en buena medida se van a territorializar. En Andalucía existen 770 municipios y no es igual la problemática de género en las grandes conurbaciones, en las grandes ciudades que en los pequeños pueblos. No se tiene el mismo acceso a los recursos públicos si vives en el medio rural que si vives en el medio urbano. Ni acceso directo ni acceso a la información. Y por último, lo que analizamos es de qué manera los objetivos, la línea de trabajo y las actuaciones y los indicadores están convenientemente definidos para que el impacto de género sea positivo. ¿Cambiamos? ¿Cambiamos? El futuro llevamos muchos años de trabajo, la experiencia está reconocida internacionalmente, tanto por la OCDE como el FMI, el Instituto de Género de la Unión Europea y otras administraciones, pero sin embargo tenemos que seguir trabajando. Tenemos que seguir trabajando en algo que nos preocupa mucho, que es avanzar en la estrategia integrada de procesos, el diseño de los diagnósticos, impulsar actuaciones de formación, no bajar la guardia en la sensibilización permanente, fundamentalmente de altos cargos. Y luego, por último, disponer de herramientas de asignación más eficaces. Pasamos. Respecto de la integración de la estrategia, esto para nosotros está siendo muy interesante, muy importante, porque de alguna manera, aquí tenéis la radiografía de lo que será el presupuesto 2018 en el que estamos trabajando en este momento. El presupuesto 2018 va a contener unos objetivos de igualdad que van a ser propuestos en este mismo momento. Las máquinas se van a cerrar el día 30 y todos los programas presupuestarios tienen que haber incluido objetivos expresos de igualdad, actuaciones e indicadores. Una vez que se cierre este proceso el día 30, se va a realizar un informe para cada uno de ellos para calificar y cualificar la calidad de esa información a través de grupos de análisis de anteproyectos que por otra parte se van a nutrir, como veis en la línea de abajo, de los programas de auditorías que ya han sido aprobados por la comisión, ¿vale? Todo ese trabajo que ya se ha hecho se integra en la fase de elaboración a los grupos de análisis de proyectos y si de las auditorías se ha extraído la necesidad de mejorar, como te decía antes, los diagnósticos, la programación y tal, pues ahí es donde vamos a trabajar con antelación. En presupuestos lo que es muy importante es que no podemos concentrar la actuación en el momento en el que se está definiendo los últimos flecos. Es decir, nosotros tenemos que presentar el presupuesto el último día de octubre. Pues el mes de octubre es mala época para trabajar esto. Siempre hay que trabajarlo con algunos meses de antelación, cuando se presentan las propuestas. Ese es el momento en el que hay una cierta tranquilidad para valorar la calidad de la programación. Después ya no tienes margen ninguno. Por lo tanto, como decía, en la parte de elaboración, que es la parte de arriba, y la parte de evaluación se integran. Se integran porque este año, concretamente, lo que vamos a hacer es incorporar al informe de impacto de género las evoluciones que se hayan realizado en las recomendaciones de los informes de auditoría. Entonces, por tanto, diremos, si usted no tiene buenos diagnósticos, si no tiene bien definidos objetivos, si sus indicadores no son buenos, pues obviamente el impacto de su programa presupuestario en la igualdad de género, pues no podremos decir que es positivo. Pasamos. Este año, además, quizá la novedad dentro de la orden de elaboración del presupuesto, que es una norma que definimos y que
que precisa todo el proceso de elaboración. Cada programa presupuestario G y G+ tiene que establecer un objetivo, pero también las entidades instrumentales que hasta ahora no lo hacían van a tener que aportar objetivos e indicadores en este sentido. Pasamos. Ya estamos terminando. Entonces, bueno, como os decía, nuestra preocupación desde el punto de vista de la diagnosis era que nos falta todavía masa crítica de análisis y estudios, y entonces vamos a poner en marcha un plan de investigación. Todos los años va a realizarse en torno a 5 estudios. Aquí tenéis la parte, cuáles son los que se iniciarán este año. Tenemos el de vivienda y rehabilitación del suelo, el de museos y espacios culturales, difusión y promoción del arte, el de elaboración y difusión estadística y cartografía, la parte de ingresos, de financiación, tributos y juego, y emprendedores e internacionalización. Aquí se ha identificado que existe todavía alguna problemática respecto de la definición del diagnóstico, y por lo tanto vamos a trabajar en ello. Hay otros sectores directivos que no lo necesitan, pero esto sí. Pasamos. Y ya por último, la formación y la sensibilización, ¿vale? Como os decía, nos centramos, tenemos un plan de formación y un plan de sensibilización dirigido tanto a altos cargos como a personal técnico. El plan de formación lo realizamos a través del Instituto de Administraciones Públicas, con el que estamos permanentemente en contacto, o hacemos los cursos directamente con las entidades instrumentales, las entidades de las empresas públicas, consorcios, fundaciones, para explicarles el procedimiento, ¿no? Y dentro del plan de sensibilización, pues hemos puesto en marcha a través de redes sociales, de Twitter, de Facebook, canales de noticias y de participación, al cual estáis invitados, y luego por la actualización de material de difusión permanente, y cada año realizamos una conferencia internacional de presupuesto y género. Y yo creo que, bueno, pues no, hasta aquí es lo que os quería contar. Esta es nuestra experiencia y bueno, quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Ya tenemos más personas conectadas. Es una buena noticia. Y ya Estefanía está poniendo en la pantalla algunas preguntas que hemos tenido Marga y yo, y bueno, seguramente se van a añadir una de las personas conectadas también. Se te pasó el micrófono, Stephanie. Bien. Bueno, comienzo con la primera pregunta de Marga. ¿Cómo se difunde y discute el informe de impacto de género? ¿Se da a conocer en los medios públicos? Sí. El informe de impacto de género y todo el presupuesto se publica en el momento en el que el Ejecutivo lo lleva al Parlamento. De hecho, todos los informes de impacto de género están colgados en nuestra página web y se pueden consultar a partir del momento en que entra en el Parlamento. O sea, ahora mismo ya está disponible, desde el 31 de octubre del 2016 está publicado el de impacto de género de 2017. Y luego se da a conocer tanto en Twitter como en Facebook, que ya que está disponible. O sea, difusión es muy activa. Y hay un buen número de medios de comunicación que habitualmente escriben sobre el informe. De hecho, este año pusieron en evidencia que existía un desequilibrio en los equipos directivos de las empresas públicas, lo cual a nosotros nos viene bien que se haga esa difusión respecto de aquellas personas, de aquellos gerentes que tienen que tomar decisiones en ese sentido. La transparencia está siendo muy útil. Bien. Paso a la segunda pregunta. ¿Qué resistencias han encontrado en el funcionariado, para llevar a cabo los presupuestos con enfoque de género? ¿Y cómo lo han solventado? Os decía que era muy importante el esquema normativo. O sea, el funcionariado se rige por normas. Tienen muchas tareas, pero cuando esa tarea está regulada en una ley
y además hay una estrategia y se te da una formación, normalmente no encontramos resistencia, ¿vale? Pero la estrategia tiene que ser completa, es decir, tiene que estar una ley, tiene que ser de obligado cumplimiento, tiene que haber una formación, hay que decirle qué es lo que se espera de ellos, porque es un cambio cultural que hay que incorporar a la organización, y por otra parte hay que tener un sistema de resolución y de asistencia técnica. Bien. Siguiente pregunta. En el informe de evaluación de impacto de género, ¿se utilizan indicadores cualitativos? No sé a qué se refiere concretamente de los 136 a cualitativo respecto de percepciones personales. No sé si Marga me lo puede aclarar a qué se refiere. A ver. Sí, dice Marga. Hola, sí, pues que no sean cuantitativos, por ejemplo, percepciones, opiniones, no sé, por ejemplo, opiniones o valores o normas sobre conductas machistas. ¿Es algún indicador que vaya por esa rama? No, sobre eso, tenemos sobre la percepción de la salud que tienen hombres y mujeres, pero sobre la percepción de conductas machistas no tenemos ninguno. Todos son cuantitativos en ese sentido. Imagino que luego, por ejemplo, en las auditorías de género, toda esa parte cualitativa se aborda ahí, ¿no? La parte de evaluación, la parte más descriptiva, de alguna manera, ¿no? Bueno, en la parte de auditoría nosotros nos centramos en de qué manera los programas han desarrollado herramientas para incorporar la ejecución la ejecución de la actuación, o sea, el género de la desigualdad de género dentro de la actuación y si han mantenido esa tensión a lo largo del ciclo presupuestario. Donde deberíamos empezar a encontrar, y de hecho en determinados ejercicios de planificación, por ejemplo, en el segundo plan de igualdad de educación, que en buena parte ha sido motivado por este ejercicio de auditorías, o en el plan de igualdad de la industria agroalimentaria, y en toda la parte agraria y pesquera, ¿vale? Que es un plan muy interesante. Ahí, incluso pero en menor medida, no hemos conseguido del todo que en el plan de investigación se incorporara hasta su última consecuencia. Ahí sí se incorporan aspectos cualitativos, este tipo de análisis, ¿vale? Pero es una inducción que se provoca a través del análisis presupuestario. Vale, pues nada, gracias por la aclaración. Bien, paso a la cuarta pregunta de Elizabeth. Las responsabilidades de los cuidados recaen generalmente sobre las mujeres. ¿Se han implementado programas al respecto en Andalucía? Pues sí, os comentaba el tema de la educación de 0 a 3 años, de 0 a 3 y de 3 a 6 años. Existe la financiación de las guarderías. También existe un programa que le llamamos programa de apertura, el plan de apertura de centros. Todos los centros escolares tienen un aula matinal, es decir, donde los niños se pueden quedar antes de empezar las clases, de forma que si los padres tienen un horario que empiecen antes de las 9 pueden dejarlo allí. Disponen de comedores escolares y también disponen de aula de actividades extraescolares. ¿Vale? Por otra parte, la ley de dependencia, el desarrollo de la ley de dependencia en Andalucía ha sido muy positivo, de tal manera que los cuidados de las personas mayores también tienen su soporte presupuestario, ahí con una cantidad nada desdeñable, en torno a los 1.300 millones de euros anuales. Bien. Pasa a la quinta pregunta. ¿Cómo ha sido la evolución de este ejercicio desde el inicio hasta ahora? ¿Ha habido resistencias? ¿Cuáles son los factores que han permitido avanzar? Quizá ha sido un poco irregular, en el sentido durante una época, sobre todo fundamentalmente durante la crisis económica tan brutal que hemos soportado,
si bien se ha seguido publicando el informe de impacto de género, la insistencia en la integración de procesos se quedó un poco en el aire, ¿no? Porque las preocupaciones en ese momento eran muy acuciantes y entonces ahí no hay el impulso no fue tan intenso como anteriormente. A partir del año 2013 se empezó a recuperar toda la estrategia de nuevo, y lo que sí, y las resistencias no son importantes. Aquí el gobierno sí tiene claro que esto es una política de gobierno y que quiere hacerlo. Sí es verdad que cuando se cambian los consejeros, los equipos directivos, hay que volver a contarles esta historia, contarles que es importante, contarles que hay beneficios, y que sobre todo que hay muchos riesgos desde el punto de vista económico y social, ¿no? Entonces lo que han permitido avanzar en esto ha sido estar convencidos de un liderazgo permanente. Y este liderazgo permanente ha venido por la parte técnica del equipo que formamos esta iniciativa, tanto aquí en la Secretaría General de Hacienda como en la Dirección General de Presupuestos y como en el Instituto de Estudios para Hacienda Pública. Aprovecho ya para saludar a Alicia, a Paula y a Amparo, que pertenecen a nuestro equipo y que hacen un trabajo inestimable, ¿no? Entonces, en este sentido, no desanimarse a pesar de las dificultades, mantener el ritmo y el liderazgo es muy importante para que la iniciativa permanezca, como en cualquier otra área, Bien, pasa a la siguiente pregunta. ¿Tendría ejemplos de acciones positivas que han tenido buenos resultados en cuanto a la igualdad de género? Pues mira, concretamente yo destacaría el modelo de universidades. El modelo de universidades nuestro, que databa del año 2007, vinculaba los objetivos de financiación a cumplir determinados ratios, ¿no? Entonces se pusieron como ratios la mejora del número de catedráticas, también se puso como un ratio la conformación de los órganos de gobierno de las universidades y de los proyectos y de los grupos de investigación. En todos los ratios se ha mejorado, y es verdad que desde el punto de vista del número de catedráticas sigue siendo muy pequeño. Es un grupo relativamente pequeño de personas y no suele crecer mucho. Y están en torno ahora mismo entre el 23 y el 23, creo que hemos pasado del 17-18 al 23%. En el tema de los órganos de gobierno de las universidades, sí se ha llegado a la representación equilibrada, en torno a 40-60, y en el tema de los directores y directoras de proyectos todavía no hemos llegado a la representación, pero hemos ganado bastantes puntos, hemos reducido la brecha sustancialmente. Yo pondría este ejemplo ahora mismo, como quizá el cuantitativamente más importante. Bien. Voy a tomar la oportunidad para recordar a nuestra audiencia que aún pueden publicar preguntas en la ventanita de preguntas y yo las publicaré. Entonces, ahora pasaré a la próxima pregunta de Marga. ¿Hay puntos focales de género o personas expertas en género en cada institución que pueda ayudar a realizar los análisis de género sectoriales? Bueno, en cada departamento ministerial, aquí se llaman consejerías, hay una unidad de género que depende del Instituto de la Mujer de Andalucía. Esas unidades de género están orientadas a proveer de esa información y de esa asistencia técnica, ¿vale? Entonces, cada departamento tiene su propia unidad de género. Bien. La siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido la colaboración con la sociedad civil en esta experiencia? En esta experiencia, en la presupuestación, al principio teníamos un grupo de asesoramiento en el que participaban periodistas, gente
bueno, medios de comunicación, economistas y gente de empresa. Y ese grupo nos acompañó durante el inicio, y luego anualmente existe un consejo, el Consejo de las Mujeres, que está aquí en Andalucía y que analiza la política pública de igualdad, ¿vale? En la que la política presupuestaria debe dar servicio, ¿vale? Expresamente en la propia elaboración del presupuesto no participan personas expertas, ¿vale? De fuera, no, perdona, la sociedad civil, estamos en la sociedad civil. La sociedad civil no participa, pero porque el modelo de presupuesto de la Junta de Andalucía no prevé esa participación, ¿vale? En otras administraciones sí un porcentaje de la inversión se suele dejar, sobre todo en los ámbitos municipales, para que los barrios y los distritos decidan sobre su destino, ¿no? Ese modelo de participación en el presupuesto de la Junta de Andalucía, en la mayoría de las comunidades autónomas de aquí de Andalucía, no existe. Bien. Bueno, pasa nuestra última pregunta. ¿Puede explicar a qué se refiere con herramientas de asignación en mapa G+? Pregunta Marga. Este mapa, que cuando se explicaba que nosotros trabajábamos con una metodología de discriminación para separar el grano de la paja, es decir, quedarnos con aquellos programas más importantes y que fueran capaces de asumir sus responsabilidades desde el punto de vista de la definición de la estrategia, bueno, pues pero vimos que era insuficiente, ¿vale? Porque un programa presupuestario se compone de una pléyade de actuaciones concretas. Entonces, a la hora de asignar crédito presupuestario, que es lo que hace la Consejería de Hacienda, necesitamos bajar un nivel, y ese nivel se realiza a través de los trabajos de auditoría. A través de los trabajos de auditoría nosotros sentamos en cada programa presupuestario, lo analizamos en profundidad y clasificamos de nuevo sus actuaciones. Esa clasificación de actuaciones pasa a formar parte de un mapa de actuaciones de género. Imaginaros, bueno, que estamos hablando de 23.000 millones de euros, pues hay un mapita en el que nosotros tenemos identificado aquellos programas que son G y G+, qué actuaciones tienen, que están calificadas también como G+, bueno, tiene otra clasificación, ¿no? Pero que sean los que son las más importantes, de manera que nosotros tengamos un diálogo activo con los centros directivos a la hora de financiar esas actuaciones, aunque después ellos tienen bastante margen, tal y como está nuestro ordenamiento jurídico, para decir en qué gastan al final, ¿no? Pero cuando se nos pide dinero, y se nos pide dinero también para ejecutar medidas de género, pues nosotros tiramos del mapa, de este mapa G+, que es un mapa de actuaciones, ya no es un mapa de programas, es un mapa de actuaciones. Bien. Bueno, no hemos recibido más preguntas, entonces llegamos al final. Sí, gracias, Stephanie. Pues muchísimas gracias. Margarita, tal vez quieres comentar o hacer últimos comentarios sobre la presentación. Sí, muchas gracias, Buenaventura, por tu presentación. Ha sido muy clara y muy instructiva. Bueno, no me extraña que el Fondo Monetario Internacional señalara la experiencia de Andalucía como una de las más sólidas en Europa, presupuestos con enfoque de género. Es sin duda una buena práctica, una iniciativa ejemplar para aprender de ella. Personalmente me gusta mucho la autorreflexión de todo el equipo que trabaja en esta iniciativa, de ver cómo se puede mejorar, lo que está funcionando bien, lo que no tan bien, lo que falta. O sea, esta estrategia integradora que visualiza cuáles son los siguientes pasos, cómo integrar la perspectiva de género en todos los procesos, en los mecanismos, en la formación constante del funcionariado.
Creo que tenéis todas las piezas del puzzle bien encajadas, ¿no? Herramientas ex ante, previas a la fase de aprobación del presupuesto, las auditorías de género como herramienta clave en una fase ex post, todo el equipo y toda la coordinación que hay. Bueno, creo que es de verdad una experiencia muy válida, con muchos recursos además y muchas herramientas para aprender de ellas. Me encanta que también tengáis materiales en inglés, porque así los podemos compartir. Nosotras tenemos un curso también en inglés y llama mucho la atención, hay mucho interés sobre todo en las auditorías de género. Y bueno, nada más, desearle que pase un buen día y desear que las experiencias de presupuestos con enfoque de género en Andalucía sigue siendo una referencia, no solo a nivel de España, sino yo diría a nivel ya internacional. Y bueno, seguiremos muy de cerca cómo evoluciona todo esto, ¿no? Así que sin más, saludos desde esta parte del mundo. Estoy aquí en Mallorca. Pues muchas gracias, quedamos a vuestra disposición para lo que queráis. Muchas gracias. Le mandaremos el enlace de la presentación y pues espero que sigamos en contacto. Muchas gracias por su disponibilidad y pues buen resto de semana a todas las personas conectadas. Bye, bye. Bye. Adiós, chao.